Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de este cineforo, la película The Love, Death Robots del año 2019. El día de hoy nos acompañan el doctor José Ramón Narváez Hernández, la magíster Roxana León Prado, asimismo la doctora María Beatriz Cerdán Flores, la señorita candidata a ingeniera en nanotecnología, Ilse Yesamín Aldana Sánchez, y el licenciado Pedro Flores Pantoja. Está invitada de forma muy especial con nosotros la doctora Marisabel Rivera, una integrante y una miembro del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. La doctora de Venezuela, así como Alberto, deben estar conectándose, van a continuar con nosotros. Voy a dar el uso de la palabra, por favor, para sus comentarios respectivos al doctor José Ramón Narváez Hernández. Maestro, por favor. Sí, gracias. Ahora sí que ya de manera oficial comentar o extender el comentario que estábamos haciendo fuera de cámaras, como se dice, o out of the record. Vamos a hablar de esta maravillosa serie de televisión de Netflix que es un poco cyberpunk, es un poco gore, es poshumanista, es, no sé, tiene cosas como de Lovecraft a veces, ¿no? Tiene pues todo esto del género de ciencia ficción. Son varias temporadas. Quizá la que se volvió más icónica, pues es la primera. Este, y obviamente tiene muchas referencias a la tecnología, a la biotecnología, ¿no? Yo quisiera solo como hacer mención espero no robarle la idea a otras de las personas que aquí nos acompañan, pero bueno, la de Tres Robots, que es la primera de las historias que habla sobre robots, inteligencia artificial, y que es en un contexto posapocalíptico, tres robots que se vuelven amigos, están un poco ahí, pues, disfrutando las mieles de este mundo sin seres humanos, preguntándose qué habrá pasado con los seres humanos, y pues finalmente se devela el misterio. No voy a hacer un spoiler, pero los Michis se vuelven amos del mundo, y estos tres robots, bueno, pues un poco van contando la historia de la desaparición de la humanidad, un poco con esta idea de lo que significa la inteligencia artificial generativa en nuestros días, o la idea o el cliché que tenemos sobre ella de tratar de imitar, ¿no? A lo humano, ¿no? Incluso en este caso, la amistad. Y bueno, pues así va desarrollándose los diferentes episodios. Hay otro que me gusta mucho, que es el episodio 15, Punto Ciego, donde un equipo de cyborgs, ¿no? Intenta robar un convoy para robar un microchip que ha sido custodiado, ¿no? Y entonces, pues, ahí se vuelve un poco esta guerra entre tecnologías, ¿no? Y también, de nuevo, pues, los efectos especiales que caracterizan a esta serie, y que muchos de estos episodios siento yo que están inspirados en Yuval Harari, ¿no? Porque los seres humanos quieren permanecer, entonces este deseo como de seguir ahí, me refiero a Homo Deus, ¿no? Les hace, pues, en algunos episodios confiar a la tecnología esta supervivencia, al menos de su conciencia, y eso lleva a todos estos problemas que la serie explora, ¿no? El nombre lo dice perfectamente, ¿no? O sea, esta muerte que conduce al ser humano a tratar de superarlo, Yuval Harari, ¿no? Y entonces lleva a utilizar los robots con la intención de que, y los robots siempre con esta idea o este umbral que no logran cruzar, que es del amor, ¿no? O sea, cuando se enamore un robot, entonces estaremos hablando de otra cosa, ¿no? Yo creo que por eso usan estos tres conceptos en la serie, y bueno, pues lo dejo ahí, porque la idea es que pues se haga un relacionamiento de los distintos temas que tiene. Acaba de salir apenas la última temporada, ¿no? Entonces también pues seguramente alguien
habrá visto y aportado por ese lado. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, maestro José Ramón Narváez. Vamos a dar uso de la palabra al licenciado Pedro Flores Pantoja. Por favor, maestro. Claro. Buenas noches con todos. Igualmente, gracias por la invitación. Estaba haciendo una nota justamente para comentarla y leerla, acerca de esta serie, ¿no? Eh, Reconozco que ha sido toda una aventura visual y sonora acercarme a esta serie, y al verla todavía no completa, porque no he completado los 18 capítulos, un poco más de la mitad los he visto, me lleva a pensar en algunas cosas. Eh, Extraño las películas de Hitchcock, Tornatore, Coppola, Kurosawa, Kubrick, Almodóvar, Scorsese, Woody Allen, Tarantino y Tim Burton. Y esto me hace pensar en un conflicto de generaciones, ¿no? Que no quiero decir que esta serie sea mala, estoy haciendo usando un término peyorativo y negativo, sino que me refiero a la parte de generación, ¿no? Entonces me gustan algunos clásicos y esta serie me ha movido un poco el cerebro de algunas cosas. Y entonces también me doy cuenta que ya no soy tan joven como pensaba y es interesante una pregunta sobre el tiempo, ¿no? Como lo hacía San Agustín. Soy más musical y narrativo y me gustan esas historias con una trama contadas como pieza melódica que se va llenando de armonías y de intensidad por momentos. ¿Acaso acá el conflicto podría ser en pensar en la vida de forma cíclica o lineal? Mi imaginación es un poco más tradicional, ¿no? Descubro que hay dimensiones, pero con esta serie también descubro la tridimensionalidad y otras dimensiones futuras. Mi conflicto ahora es con la nueva visualidad y quizás con la pregunta sobre qué es la realidad, ¿no? Eh, He recibido una formación que analiza las cosas del todo a las partes y ahora debo dar un vuelco y ver las cosas de las partes al todo. Eh, Soy un romántico moderno también y extraño las cosas del pasado, pero valoro las cosas del presente. Y del futuro no tengo más que una remota idea. Todas estas cosas me han hecho pensar la serie que la he ido viendo en estos últimos días, el fin de semana, por partes. Y entrando al tema de la serie, la verdad que no tengo mucho que decir o ya he dicho con estas cosas que me ha generado desde mi experiencia, mis vivencias y todo esto, ¿no? Pero, en fin, plantea temas diversos, ¿no? De hecho, cada capítulo es un mundo en particular con respecto a estilos, animación, personajes y la parte visual, ¿no? Y de hecho, el hilo conductor de las historias caminan entre el amor, la muerte y la violencia, ¿no? A mí también me gustaron y asombraron dos historias, ¿no? La primera, de hecho, así como lo han comentado anteriormente, los tres robots, que son estos personajes, robots que están de vacaciones en una ciudad, casi o cuasi humana destruida, ¿no? Y hay una ironía persistente de lo que ven y perciben. Y hay una mirada, a la distancia de la existencia humana, ¿no? Eh, la otra, eh, el otro capítulo interesante me pareció La Guerra Secreta, ¿ya? Porque es una curiosa historia de un grupo de soldados que al final pelean con seres extraños, descubiertos, misteriosos, arancos, cuerpos de arácnidos. Y aquí se plantea una forma rara del valor, el heroísmo, el orgullo, la autoridad militar, ¿no? Hay una entrega a la muerte que sin hacerse más preguntas que ese valor. Entonces, la guerra y la violencia siempre nos plantean muchas interrogantes, ¿no? Que es un poco el llegar al, al extremo de una realidad, ¿no? El hecho de violentarnos, de atacarnos, de destruirnos, ¿no? O autodestruirnos, ¿no? Eh, y en base un poco a todo lo que les he comentado de estos dos capítulos, de las reacciones que me han originado a mí,
Yo creo que esta serie plantea o pone en el tapete los problemas centrales que aquejan al hombre de hoy, ¿no? La guerra, como lo estamos viendo ahorita, en Medio Oriente, en otros lugares, el cambio climático, la destrucción de la naturaleza, las catástrofes naturales, la dependencia de la tecnología, la virtualidad, el fin de las ideologías, etcétera, ¿no? Entonces, termino con, cuando he estado viendo estas series y ahora en la tarde que escribí algunas notas, me, no sé por qué, pero se me vieron a la mente los existencialistas, ¿no? Los filósofos, sobre todo Kierkegaard y Nietzsche, ¿no? Y de repente esta serie en sus capítulos usa un poco la metodología de Nietzsche, ¿no? Nietzsche nunca escribió estructuradamente, sino que él rompía los esquemas y de alguna manera cada, cada capítulo es como una historia particular y privada, con una serie de mensajes, de interpretaciones y quizás algo de lo que refleja este pensador. Entonces, eso quería compartirles de mis sensaciones a partir de ver esta serie, que la tengo que completar, me faltan todavía algunos cuantos capítulos. Gracias. Muchas gracias, maestro Toma la magistrada de... Pedro Flores Pantoja. Muchas gracias. Voy a dar el uso de la palabra, por favor, a la doctora Marisabel Rivera. Gracias, doctor Daniel. Bueno, sí, concuerdo que la primera temporada yo creo que es la más impactante de las cuatro. Son 18 episodios, historias breves, pero impacta cómo en esos 17 minutos, que es a lo mucho que puede durar un capítulo, logran tener tanto desarrollo, tanto contenido, porque en ningún momento deja de sorprenderte lo que está pasando y nos plantea muchos conflictos en el mundo en el que nos estamos desarrollando y te deja con muchas cuestiones de cómo es que va a ser capaz la legislación, la regulación de resolver el que el ser humano. ¿Qué pasaría si comienza a adoptar partes de mecánicas, partes del robot, ¿no? Como vemos en algunos capítulos que personajes que representan a humanos comienzan a adaptar su cuerpo con piezas de robots. Entonces plantea ahí un gran conflicto a resolver a la legislación, si se le debe de considerar como, como una persona, reconociéndole todos estos derechos y obligaciones, hasta qué punto. Lo principal siempre va a estar la dignidad humana, ¿no? Nunca instrumentalizar al ser humano, siempre respetar, eso es algo esencial en el desarrollo que estamos teniendo. Es, es impresionante, por ejemplo, en el capítulo de llamado Testigo, ese considero yo que fue el más perturbador porque te deja al final con la cuestión de resolver de qué pasó, quién cometió el asesinato, quién fue la víctima, porque primero se ve a la joven que aparentemente ella había sido la que había presenciado directamente un asesinato, pero al final del capítulo aparece el otro observando como si fuera ella la autora del crimen, al revés. También algunos consideran la serie como si fuera misógina. En eso no estoy de acuerdo. Yo considero que lo único que hace esta serie es describir la interacción humana. Así como hoy en día pues hay trata de personas, se utiliza bastante como si fuera comercio con lo sexual.
lamentablemente. Entonces, yo considero que lo que hacen en la serie también es mostrarnos que en esta interacción de humana y con robots, pues no va a faltar que también comiencen a utilizar los robots como mercancía para actos sexuales. Y eso es algo que también fue algo novedoso para mí porque hasta el momento no lo había visto, que el ser humano puede llegar también a utilizar o a emplear los robots para eso. También otro capítulo que me llamó mucho la atención es Buena Cacería, traducido al español, o en inglés Good Hunting, porque nos muestra una conjugación del pasado y el desarrollo hacia el futuro, ¿no? Y no pierde tampoco. Es algo, yo creo que es lo que estamos, una muestra de lo que estamos pasando, ¿no? Ya vamos todavía dejando parte de nuestras tradiciones, las costumbres, mm, muestran ahí a un animal de la mitología, ¿no? Y cómo se adapta a este mundo moderno y también es víctima de la tecnología. Entonces es sorprendente y nos reta a ponernos en situaciones que considero que de alguna forma se van a dar y cómo va cambiando la sociedad. Y es impresionante. Y sobre todo, lo que yo me planteo es desde el punto, ¿cómo va a ser capaz los países, sobre todo de Latinoamérica, de resolver? Porque hasta el momento sí, en Perú, por ejemplo, tenemos una ley de inteligencia artificial para promoverla en el desarrollo. Vemos que el Poder Judicial sí está avanzando en el uso de la IA, en capacitar a los magistrados. Todavía hay muchos que son renuentes, que le tienen miedo. Cuando converso con algunos colegas también que se dedican al litigio penal, me dicen de que le tienen miedo a los robots, justo lo que mencionaba el doctor José Ramón Narváez. Personalmente pienso de que no le tenemos que tener miedo a esta interacción con la IA, sino que tenemos que aprenderlas a usar inteligentemente. También se está promoviendo el uso de los prompts, y hay mucho todavía por asimilar y adaptarse, pero siempre para bien. Tampoco significa que esto es una anulación del razonamiento humano, ¿no? Todo depende de el uso que le demos. Y eso sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, doctora Marisabel Rivera. Voy a dar uso de la palabra a la candidata a ingeniera en nanotecnología, Ilse Yesamín Aldana Sánchez. Sí, bueno, buenas noches nuevamente. Y bueno, esta serie me parece muy interesante y muy original. Ya tiene algo de tiempo que vi la primera temporada, eh, pero yo me acuerdo desde que la vi, se me hizo muy interesante el hecho de que jueguen con diversos tipos de animación para transmitir diferentes tipos de historias, porque incluso no sé si lo han notado, pero el estilo de animación impacta mucho en cómo percibimos el ambiente y el mensaje en el que se desarrolla cada episodio. Entonces eso se me hace como muy, muy padre. Es como una de las, no, no recuerdo exactamente el nombre, pero es una de las más recientes que han salido de Spider-Man, que es igual como en caricatura, pero que igual, o sea, como que ahí en la misma pantalla. Spider-Verse de Miles Morales. Ah, sí, Y esa. ganó muchos premios por esa animación. Ajá. Sí, sí, justo esa, porque en la misma pantalla, o sea, a los mismos personajes los ponen a interactuar como, Ilse, tu micrófono. ah, Ilse, tu micrófono.
¿Ya se me escucha? Está muy bien, muy bien. Ok, perdón. Pero sí. O sea, siento que el jugar así con diferentes estilos, siento que le da como un plus muy original que la diferencia de otro tipo de proyectos. Bueno, entrando a un tema como moral, la serie me pareció muy buena porque aunque toda la serie se centra como justo como en hacer historias de ficción de la humanidad y de la tecnología y de que evolucionan y los robots nos conquistan o que vienen los aliens y que no sé qué, este, creo que algo que me parece muy destacable de esta serie es que no todos sus episodios son iguales y no todos sus episodios se basan en transmitir que los robots se pueden volver malos, sino que hay varios episodios que plantean que el mismo ser humano puede influir o tiene una gran participación en cómo se puede desarrollar estas tecnologías y en cómo nos pueden afectar pues a nosotros mismos en el futuro. O sea, no nos desliga completamente de la ecuación. O sea, hay episodios que sí nos ponen como más responsabilidad a simplemente historias como de, no, pues simplemente el robot aprendió, se volvió malo y fin. Y un ejemplo de esto es un episodio que es de la primera temporada, que se llama Good Hunting. Este, que bueno, brevemente pues se centra en la época de la conquista de China. Y bueno, ahí básicamente, o sea, básicamente es de que una mujer me parece que es secuestrada por un hombre y este hombre le quita partes de su cuerpo para ponerle partes robot, para volverla pues como ya como una sirvienta para él. Le quita pues sus partes humanas y la va volviendo pues poco a poco máquina, aunque no por completo, hasta que pues ella logra escapar y ya regresa como con su familia, que me parece que vivía con su hermano, a quien le pide de que, oye, pues ya tengo mis partes de robot, pero pues quiero usarlas como para defender a la gente de todas las personas que pues quieran hacer el mal. Entonces, yo siento que este episodio es justamente un ejemplo de eso, de que sí, o sea, la tecnología puede estar muy avanzada, pero también influye mucho nuestra responsabilidad de cómo decidimos usarla, en cómo nos impacta, porque creo que en este episodio se plantean justo esos dos puntos de cómo inicialmente pues se le usa a ella ya como con partes mecanizadas que podrían verse a lo mejor como mejoras, pero no se usa para nada bueno, sino pues se usa justamente para hacerle daño a ella, para pues tenerla esclavizada y todo. Y en ese mismo episodio después muestran cómo pues esa misma tecnología que ya hay puede usarse para algo pues bueno, ¿no? Que es como defender inocentes y todo eso. Entonces, nada más es un episodio, pero siento que en general la serie está llena de episodios que muestran como tanto la perspectiva de que la tecnología, pues sí puede aprender y revelarse, pero también muestra el punto de vista de que pues también nosotros tenemos responsabilidad en cómo la usamos y cómo usamos justamente esa evolución. Y bueno, hablando de un punto de vista más técnico, hay otro episodio en esa misma, sí, es de la primera temporada también, que se llama Cima Blue, que, bueno, básicamente es de un artista que ya después se descubre que pues realmente es un androide, o sea, no es un ser humano, y es un androide que ya tenía como muchos años, muchas décadas vivo, pero que para llegar a ese punto inició siendo, me parece, un robot que limpiaba, o sea, su dueño original lo diseñó para limpiar una piscina. O sea, era lo único que hacía el robot. Pero esa misma dueña como que le fue poniendo, quiso que hiciera más cosas, entonces ella misma como que le empezó a meter un poco más de mejoras. Y cuando la dueña fallece, el robot va quedando en mano pues de diversos dueños que pues como ven que es como una semilla que puede crecer en algo más grande. Cada uno de los inventores que lo va teniendo,
le van añadiendo más mejoras y mejoras y mejoras hasta que finalmente pues se vuelve un androide que me parece que mencionan que, o sea, ya para ese punto del episodio, ya incluso, o sea, su cuerpo es así de que aguanta condiciones extremas y no se degrada y se autorrepara, o sea, ya una cosa súper avanzada. Entonces, este episodio en especial me hizo como reflexionar, o sea, lo vi como una analogía de cómo es realmente el avance de la tecnología, porque digamos que, o sea, para el punto en el que está el robot ya súper desarrollado, o sea, que ya tiene un montón de mejoras, posiblemente su inventora inicial hubiera pensado en eso, o sea, realmente ella se hubiera podido como proyectar que el robot tuviera todas esas mejoras o incluso más, pero realmente la tecnología, los nuevos dispositivos que se van fabricando avanzan a la velocidad y en la medida a la que también avanzan los instrumentos que se usan para fabricar esa tecnología. O sea, aunque nosotros nos imaginemos a lo mejor cosas súper compuestas, avanzadas, no pueden, mm, nuestro avance no puede progresar si no progresan también nuestros equipos y nuestros instrumentos que se necesitan para llegar a ese punto y para llegar a desarrollar pues esos materiales o esos sistemas. Porque, bueno, metiendo aquí un poco la nanotecnología, realmente la nanotecnología pudo surgir a partir de que se desarrolló un instrumento de caracterización que se llama microscopio electrónico de transmisión o TEM. Porque antes se usaba el microscopio de luz, el normal que se usa como para ver células, virus o ver la sangre así en los portaobjetos de vidrio, pero ese microscopio no permitía ver más que en el rango de los micrómetros, o sea, con eso solamente se podían ver células o bacterias, pero no podíamos ver virus, ni tampoco proteínas, ni mucho menos pues a cosas de ese tamaño como lo es pues las estructuras nanométricas y fue hasta que se desarrolló este instrumento que ya se pudieron empezar a visualizar estructuras nanométricas, pues como nanopartículas, nanofibras, nanocables, etcétera. Pero si no se hubiera dado el desarrollo de este instrumento, no importa como que ya se tuviera noción de la nanotecnología ni nada de eso, si al final no tenemos los instrumentos necesarios para poder desarrollar esa tecnología y avanzar en ese campo. Porque ya que se desarrolló, pues ya pudimos visualizar que ADN, que moléculas, que estructuras nanométricas y así. Entonces, sí, o sea, el desarrollo de la tecnología de los aparatos finales tiene que ir de la mano pues con el desarrollo de los instrumentos para fabricarlos. Y pues sí, fueron como que los dos episodios que me hicieron como reflexionar y pues como comenté, en general se me hace una serie muy buena y muy recomendable de ver. Y pues sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, candidata a ingeniera en nanotecnología Ilse Yesamín Aldana Sánchez. Vamos a dar la palabra a la magíster Roxana León Prado. Bueno, perdón. Yo también estoy con la voz un poco tomada. Bueno, a mí me encanta el cine. Tal vez por eso cuando me invitaron a este foro fue muy significativo. Y yo el cine lo veo mucho porque como analista junguiana estoy viendo siempre qué arquetipos están presentes o qué arquetipos se empiezan a constelar cuando aparece una determinada película. Porque una cosa es lo que vemos, lo sociocultural, y otra cosa es lo arquetípico que está detrás de eso sociocultural. Y cuando yo no tenía idea de esta serie, si bien está desde el 2019, no tenía idea, les cuento la fe. Porque no, o sea, Netflix suelo ver, o sea, veo alguna película así cuando alguno de mis pacientes me comenta que algo les está resonando. Y la empecé a buscar, encontré esta serie. Y la verdad que tendría
diría muchas cosas con respecto a esta serie, ¿no? Como artista plástica me parece muy fascinante cómo han sido construidos, como la composición de cada, en sí, toda la serie, y la composición de cada capítulo. Y como decía Ilse, es como tiene una estética determinada, si bien tiene animación, pero tiene una estética determinada cada uno de los capítulos, porque esa estética tiene que ver, le da el contexto y acompaña todo el concepto de lo que está mostrándose para sostener, porque cada capítulo lo que hace es como un cierre muy fuerte. Y tal vez por eso también, porque en las otras, digamos, en los otros tiempos, en las nuevas temporadas, hay capítulos hasta de 7 minutos, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? A mí, desde el comienzo, la verdad que me impactó, porque es una serie que está basada, la base es mucho de ero-gore, no solo de gore, sino que tiene ero-gore, porque tiene mucho de aspecto sexual, muchísimo, ¿no? Y que es el gore. El gore está muy relacionado con lo tanático, ¿no? Por eso en un momento el número Lovecraft está muy relacionado con Tánatos y está muy presente eso sexual desde el Eros, por eso el Erore. Ahora, lo que pasa, y es como, si bien cada capítulo es como un inicio y un cierre, pero yo lo que vi, qué es lo que estaba, qué hilaba toda la serie, qué aspecto hilaba toda la serie, y el aspecto que da toda la serie es mucho Eros y Tánatos. No hay un proceso no hay un renacimiento, todo queda en muerte. Todo queda en muerte y todo queda en ese olor, sea que se presenten robots o no robots, porque hay momentos en los que no hay presente robots, pero ¿qué sucede? Hay muchísimo dolor en toda la serie. A mí hay varias, yo les digo, discúlpenme porque no anoté los capítulos, pero sí hay capítulos que me han llamado muchísimo la atención. Por ejemplo, en la primera temporada hay uno que van hacia supuestamente una nave espacial y llegan a un lugar determinado. Y esa es durísima, porque supuestamente tienen una super tecnología, pero que los mandaron a un lugar de un tiempo infinito que no vas a poder regresar, pero todo era una especie o sea, era una manifestación de un aspecto arquetípico detrás, porque es como un gran personaje, como si fuese como una araña, un insecto, alguna cosa así. Y hay una cosa que también, y eso es como cuál es la realidad, porque en este momento, yo no solo en la serie, yo voy a ir pasándolo entre la serie y lo que está presente ahora, y en ese momento es como cuál es la realidad, porque es como si quieres ver, porque en un momento ese personaje ahí le dice, ¿quieres ver la realidad? Y la realidad, cuando pasan la realidad, y eso me hace acordar a otra película que se las voy a comentar al final, solo para hacer referencia, porque no me acuerdo el nombre, sobre, ¿es esta la realidad o la realidad no la quiero ver porque duele muchísimo? ¿No? Y después, esa es la que hablan sobre esto de China, porque es la chica que le cortan los miembros y le ponen partes de robot. Ese capítulo tiene que ver mucho con la especie de Shinto, ¿no? En Oriente, porque es tan robotizado todo, porque en Oriente es muy animista. Los robots en Oriente, porque yo estudié mucho todo el tema de la mitología, japonesa y demás, los robots tienen alma para ellos. Por eso que se usan muchos robots, por ejemplo, de acompañamiento para las personas en geriátricos y demás. Y hay muchas cosas que a nosotros nos cuesta comprender. Entonces, ese
ese capítulo está muy relacionado con eso, por eso que cuando a esta chica volvemos, ese capítulo es muy erogoré, muy eros tánatos, porque esa chica se la busca para querer, desde el comienzo hay un deseo muy fuerte de ese espíritu por la persona y de la persona por el espíritu, algo que no se puede manejar, porque eros y tánatos son dos aspectos, dos arquetipos extremos, o sea, nos entrecruzan a todos, pero no nos pertenecen. Ahora, ¿cuál es la conciencia que tenemos como humanos de sostener eso? Bueno, eso es otro tema. Entonces, acá se deja llevar, pero cuando, cuando él termina convirtiéndola en completamente en robot, lo eleva a otra potencia, ¿no? Aparece también un robot animista, porque aparece el alma del espíritu, ¿no? Porque entonces es mucho con esto. Y hay una, no me acuerdo si es en la segunda o tercera temporada, donde hay un personaje que se llama Jíbaro. Y ese personaje es wow. Jíbaro es como si fuesen caballeros medievales que aparecen y Jíbaro es como una sirena. Volvemos. Esto porque es Death, Love and Robot, ¿no? Y acá la pregunta sería, ¿qué significa? Porque, ok, están los robots, pero ¿qué Death and Love? O sea, esa muerte y esa cosa erótica, ¿no? Y ahí aparece esta sirena, que es una sirena también llena de joyas, llena de todo lo que termina, del material que termina llevándose a todos los caballeros hasta el fondo del lago. El nivel de deseo, de erotismo y de tánatos, porque aparece todo un río de sangre y todo, es increíble. O sea, visualmente, pero es increíble. Pero también a mí, yo me cuestiono mucho qué es lo que está pasando con los humanos, ¿no? Porque podemos hablar, por ejemplo, o sea, el tema, una cosa es el tema de la legislación y todo, y el tema de nosotros, estamos como, el tiempo humano es un tiempo más lento, es un tiempo como la naturaleza, como de la raíz, y el tiempo de la IA es un tiempo muy rápido, muy, muy rápido. Entonces, lo que nosotros estamos hablando sobre legislaciones y todo eso, no está acompañando el tiempo de la IA y tenemos que hacer un trabajo de conciencia gigantesco para ver cómo vamos a hacer este proceso, porque sobre todo está pasando muy rápido. Y lo que decía sobre todo, por ejemplo, sobre el tema de las robots sexuales, sí, ya hay acompañantes para eso. Y es más, eso por un lado, y por otro lado también ya pasó esto de gente enamorada por las IAs, porque para mí la IA es como una geisha. Es súper, se adapta, se adapta, se adapta, y si tú no tienes un freno, y si tú no tienes una conciencia sobre qué haces, constantemente te quiere pedir las cosas así. Si tú no tienes un proceso bien individuado, es muy fácil que esté. Y hay muchas, el caso que hubo, que una persona con esquizofrenia creía que la IA, que estaba su novia ahí adentro. Y cuando la IA cambió de voz, dijo que OpenAI le había cambiado a la novia. Y hubo todo un problema con los padres a nivel de una violencia y todo lo demás, pero fue terrible. Ahora, más allá de eso, de lo que ese caso está presentando, lo que a mí me preocupa a nivel colectivo es no solamente es un aspecto que es como muy, ya, ¿cuál va a ser la realidad? O sea, ¿cuál es la realidad? Porque eso ya es como un aspecto, si se los digo a nivel arquetípico, es un aspecto bien psicótico, ¿no? Y eso, cuando uno entra a un nivel de mecanicidad y tanto vacío, los robots son los robots que se crean por la IA o los robots somos nosotros. Eso sería la pregunta, ¿no? Eso. Gracias. Gracias por Muchas gracias, Roxana León Prado. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Yo voy a dar mis apreciaciones. Bueno, esta primera temporada de 18 episodios en líneas generales, a lo que decía Roxana, este nivel de dependencia tecnológica
no controlada en muchos casos cuando son jóvenes, muy jóvenes, adolescentes, y eso mismo a una dependencia emocional. Hay seres humanos, hay varones, hay damas que se han enamorado de las IAs en su forma, en su tipo de relación, en cómo se comunican. Entonces, a lo que decía Ilse, de alguna de otra forma, si hay algo, muy aparte de lo que ella señalaba desde el campo de vista de la ingeniería de la nanotecnología, al día de hoy, si hay algo que preserva, que se conserva de nosotros los seres humanos, es el invento del transistor y del microprocesador y de las computadoras a todo nivel, dentro de nuestro trabajo, incluso de lo que se hace fuera del planeta Tierra. Entonces, ese transistor ha sido nuclear con lo que estamos logrando el día de hoy. Y bueno, ¿no? Hablar de esta película post-apocalíptica, post-industrial, una película de ultra automatizaciones, yo diría en algún momento, el cine, el cine para mí me hace ver un pasado, me enseña sobre un pasado glorioso en países como Italia, países como Alemania, el cine como nació por ahí, en su momento España, ¿no? Y carambas, lo dijo Narváez, cómo los norteamericanos, cómo la cultura norteamericana, netamente inmigrante, cómo ellos han desarrollado este arte, esa capacidad de trabajar muy bien lo que ellos hacen como producción. Pero ¿qué nos enseña el cine? Es el futuro, un futuro totalmente distópico, totalmente alternativo, yo diría un futuro totalmente loco, porque no nos imaginamos que en el futuro la autodestrucción del hombre y que son las máquinas, los robots y los androides los que van a recorrer las ciudades en el futuro. O sea, hay que estar pero bien locos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como seres humanos? ¿Qué hay dentro de nuestra naturaleza? Lo dijo Pedro y uno más de ustedes. Guerras, conflictos, bombardeos, el uso de una bomba nuclear con una capacidad que no tenemos una medición real, porque los ensayos de pruebas atómicas se ha hecho poco. La pregunta ahí es, ¿qué es lo que nos pasa como seres humanos? Ese cruzar de fronteras del humano, de la máquina, de los animales que vemos en esta película, mucha inspirada, ya lo decía el maestro Narváez Ayavari, el israelita este que escribe lo que hace sus publicaciones, muy bonitas y recomendadas, una de ellas sobre toda la historia de la información, de la informática, uno de sus últimos libros. Inspirada también esta serie, estos episodios, en la propuesta desde la filosofía de la tecnología de Donna Haraway y su manifiesto Cyborg, ¿no? También más allá del transhumanismo, del poshumanismo, de una singularidad tecnológica, realidades paralelas, una cibernética y una realidad aumentada, los encuentros con lo desconocido. Voy, viajo y ya no tengo regreso. Pareciera que cuando uno de esos mis días cansados me voy a recostar, me voy a la almohada y tengo uno de esos sueños monstruosos y tenebrosos y cuando me despierto y reacciono, no, todavía estoy en el planeta Tierra, todavía estoy en Lima, Perú y todavía estoy en mi humilde morada. Desde la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial con una autonomía emocional. Carambas, increíble lo que puede suceder al hombre
en esta simbiosis, en esta combinación, en esto de un proceso de adaptación, de un proceso de rechazo, el tema de la guerra, el tema de la guerra, los aspectos éticos, los aspectos morales con la inteligencia artificial, una inteligencia artificial parasitaria, parasitaria. Adoptamos no solamente formas maquinescas, demoníacas, más allá de nuestra razón, más allá de lo que la razón puede plasmar. Asimismo, una inteligencia artificial como un espectro histórico, y ahí hay una pregunta que me formulo, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad ética de lo que somos capaces de imaginar, de proyectar, de hacer una perspectiva en el futuro? ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Yo creo que el cine nos educó. El cine alemán, el cine italiano, en su momento el americano, nos educó. Pero nos educó para vivir bien, para vivir en paz. Necesario, me dirán muchos, la guerra. Pero el cine va y explora lo más profundo de nosotros. Estos grandes maestros, estos grandes directores, todos estos que se dedicaron a este arte maravilloso, yo creo que en el fondo nos querían transmitir un mensaje de esperanza, un mensaje de que la humanidad, el hombre, debe tener una eternidad, debe continuar su vida. A la última noticia que nos está llegando, ¿no? Hay un nuevo universo. Hay un nuevo universo que no somos los únicos que estaríamos en lo que nosotros ya conocemos. Desde el derecho, la responsabilidad de los autores autónomos, y ahí haría una pregunta, ¿no? ¿Quién asume la responsabilidad por los daños colaterales? Y también desde el consentimiento y la manipulación, las inteligencias artificiales manipulan las percepciones, manipulan la memoria en el hombre. ¿Cuál es el estatus moral y legal de las inteligencias artificiales avanzadas? Tanto dejamos de ser seres humanos, hombres, y que vamos a dar esa capacidad y vamos a conferir esa capacidad, vamos a programar a estas máquinas, a estos robots, a estos cyborgs, ahora en esta versión de estos bots, de estos chatbots, de estas inteligencias artificiales automatizadas, el tema de la privacidad, el tema de la vigilancia. Y finalmente, la guerra algorítmica, una guerra con una proporcionalidad que de alguna de otra manera está el tema civil y está el tema militar. ¿Cómo, cómo seguir cuidando nuestra intimidad y nuestra privacidad nosotros ahora que hace días una noticia sale en el mundo, se ha accedido a una data de correos, de claves, de contraseñas? Bueno, ¿qué es lo que realmente nosotros queremos? Esta película, ¿qué nos hace reflexionar? ¿Qué nos hace pensar sobre mi autonomía emocional, sobre esa alineación ética que encontramos en estas series? Y finalmente, a esos fallos cognitivos, a esos fallos por el conocer, a esos fallos por el entender que está en el hombre. Eso sería, desde mi punto de vista. Definitivamente hay que darle un tiempo a toda esta primera serie, hay que darle un tiempo a estas películas. Eh, yo lo único que puedo concluir y terminar diciendo, siempre aprendemos
algo en vida, más aún cuando son de estas películas que no las imaginamos, que no las proyectamos. Por favor, si alguien desea decir algo sobre lo que nosotros acabamos de participar el día de hoy en este cineforo, desde ya siempre muchas gracias a cada uno de ustedes. Yo voy a armar un grupo de WhatsApp para poder tener contacto con el creador, el maestro, los maestros de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. Entonces, vamos a dar Roxanita, te doy la palabra. Sí, Daniel, quería decir una cosa, ¿no? Quería llamar la atención con algo sobre esta serie, tiene que ver con animación. El ánima tiene que ver con el alma. La pregunta es, y el animación es como que el ser humano ahora está buscando trascender mediante ser una animación y no realmente desde un proceso de realmente evolución de como humano. Y eso me hace recordar mucho a una película, no me acuerdo el nombre, pero la voy a intentar, ¿sí? Que también tenía que ver con que la gente, o sea, era un personaje del cine y querían que se mantenga eternamente joven. Y para eso era un mundo de animación, de dibujos animados. Y toda la película transcurría así, hasta que en un momento uno cambia toda la pantalla y todo lo demás, se pasa a otro lugar y lo que eran como pastillas que se tomaban y cuando veías la realidad, porque en un momento la protagonista ya no quiere ser un dibujo animado, no quiere ser una animación, entonces lo que hace es deja de tomar eso y lo que ves a los seres humanos comiendo como mendrugos, como en el tiempo de la Edad Media. La pregunta es, ¿qué estamos desarrollando como seres humanos? Yo creo que a todos nos ha movilizado muchísimo esta serie, porque yo lo que siento es como un, muchísimo, a todos, no solo mío, y que sí, hay que decantar qué es lo que pasa, porque necesitamos estar muy presentes y muy firmes, porque en sí la IA es una herramienta, pero es desde dónde lo usamos. Tal vez por eso yo me planteé esa charla de mañana sobre la imagen, el espejo del alma en la pantalla, ¿no? Sobre qué realmente se está espejando en esa pantalla, ¿no? Eso. Gracias. Alguien para... entonces vamos a despedirnos, por favor. Voy a otorgar la palabra a nuestro maestro Pedro Flores, por favor, palabras de despedida, maestro. Hola, Daniel, ¿qué tal? He estado escuchando, estoy de regreso a mi casa en el auto, estaba en la oficina. Eh, no, de hecho, es gratificante y interesante como cada uno desde su perspectiva, de la disciplina que trabajan, desde la profesión, tienen varias perspectivas. Bueno, yo desde el mundo de la educación puedo decir que, de hecho, tenemos esta gran interrogante de a veces los seres humanos de convertir los medios en fin. Entonces, ahí siempre el tema de ver a la tecnología como un medio y no la convertamos en un fin. eh, la capacidad, la otra cosa importante, la capacidad de análisis, de, de crítica del ser humano es muy importante. Y no dejar llevarse por una automatización sin análisis y sin crítica, ¿no? Y obviamente hay muchas cosas muy importantes que han ido diciendo durante esta sesión, estas dicotomías o estas interrogantes que los seres humanos nos planteamos a partir del desarrollo de la tecnología, de la IA, etcétera, etcétera. Así que un gusto poder haberlos escuchado.
Muchas gracias, maestro. Un abrazo fuerte. Ya quedó el compromiso del doctor José Ramón Narváez Hernández, que nos va a invitar a cada uno de ustedes al programa de cine que realiza él en México, ahí en la Escuela Judicial. Y hay un compromiso. Un abrazo muy fuerte, Pedro. Ilse, palabras de despedida, por favor. Sí, bueno, gracias nuevamente pues por permitirme participar en este espacio que, como comenté anteriormente, me parece una manera muy creativa y muy como relajada, por así decirlo, de indagar en las películas, más allá del simplemente de si estuvo chida o si me gustó o no me gustó, sino ver realmente como el trasfondo y qué mensajes, como más profundos nos puede traer, pues cada uno desde nuestra disciplina de aplicación, porque pues sí, no, creo que se ha visto en este foro justamente que a lo mejor desde un punto de vista de leyes o de economía, de administración o de ingeniería, cada película pues se interpreta de forma diferente o se le ven cuestiones que a lo mejor otras personas pues no vieron. Entonces, sí, me parece una dinámica muy padre, muy bonita y pues gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias, Ilse Yesamín Aldana Sánchez, ingeniera, muchas gracias. Palabras de despedida, doctora María Isabel Rivera. Muchas gracias. Me llena de emoción cada vez que puedo escuchar los comentarios de personas de México. Es maravilloso. Y también agradezco la invitación que nos está haciendo el doctor José Ramón Narváez. Me encantaría también participar ahí. Y pues, gracias. Lo que el doctor ha señalado es, todos los que me están acompañando, es elijan la película que a ustedes les agrade, y su programa de él allá en México, en la Escuela Electoral Judicial, ahí dura 30 minutos. Y yo voy a hacer un grupo de WhatsApp, no se preocupen, yo los voy a poner en contacto con el maestro. ¿Ya? Marisabel Rivera, muchas gracias desde Tacna, Lima, Perú. Sí, muchas gracias. Les confieso que cuando yo era niña, sí soñaba, imaginaba el utilizar el cine, las películas para explicar conocimiento. Y entonces, hoy en día, gracias a usted, doctor Daniel, también veo cómo sí ha logrado eso que yo imaginaba, lo ha plasmado el doctor José Ramón Narváez y lo felicito. Esta forma de explicar, de hecho, explicar el conocimiento por medio del cine, la literatura. Así que Es una metodología felicidades. didáctica. Él tiene un libro que ha publicado a raíz de eso, que es una metodología didáctica para la enseñanza del derecho, y no solamente para la enseñanza del derecho, es para la enseñanza en diferentes campos profesionales. Entrarte a del cine, en lo que ellos han hecho, han publicado, tienen congresos mundiales, tienen trabajos. En Argentina está el maestro Ricardo Rinauch, unos monstruos, ¿verdad? Y hay de varios países gente que se ha dedicado a estos tópicos, a estos campos. El tema es que ellos tienen tiempos de trabajo, actividades. Muchas gracias, doctora Marisabel Rivera. Doctora, en este caso, magíster, por favor, Roxana León Prado, palabras de despedida. Doctora Roxana, tu micrófono. Hola Daniel, sí, estaba tomando un poco de agua, perdón. Sí, bueno, gracias por la participación, gracias por permitirme este espacio, ¿sabes? Gracias por todos los comentarios de todos. La verdad que siempre estos espacios para mí son muy significativos y agradezco por el compartir, sobre todo. Creo que en este momento es sumamente vital tener estos espacios y
poder como conjugarlos. Creo que es muy, muy necesario. Gracias a cada uno de ustedes. De parte del directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, muchas gracias a cada una de ustedes. El doctor José Ramón Narváez Hernández se disculpa y se despide de ustedes, les hace llegar un saludo desde el hermano país de México y reitera de que van a tener en su momento en que les va a invitar a que participen en su programa que él tiene allá. El Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, en 2 años consecutivos nos hemos presentado allá con ponencias en la Escuela Electoral Judicial de México, ya, y aparte está el programa de cine, en el otro hemos ido con IA, con conferencias, y en el programa de cine son 30 minutos que él invita. Entonces, yo voy a crear un grupo de WhatsApp con los que estamos, y bueno, vamos a hacer posible esos contactos. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de este Cineforo, el día de hoy con la película The Love, Death and Robots del año 2019. Muchas gracias a las que nos han acompañado. Por favor, doctora María Beatriz Cerdán Flores, candidata a ingeniera en nanotecnología, Ilse Yesamín Aldana Sánchez, licenciado Pedro Flores Pantoja, al doctor José Ramón Narváez Hernández, a la magíster Roxana León Prado y también a la doctora Marisabel Rivera. Un abrazo muy fuerte, muy buenas noches, cuídense mucho. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Muy buenas noches con todos.